Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro salmo más en tu canal favorito, Tu Palabra en Casa. Mi nombre es Exe Montenegro, soy parte de la Iglesia Fuente de Gracia y Vida en Maipú. También soy editor de este canal de YouTube y también en paralelo tengo un centro de estudio llamado León de Judá. El día de hoy quiero conversar de un salmo un poquito extenso, pero muy bello, que es el Salmo 68. Así que antes de partir quiero invitarte a que te suscribas, quiero invitarte a que puedas darle like y también nos puedas seguir en redes sociales y estar siempre pendiente de todos los nuevos videos que vamos a ir sacando semana a semana. Bien, estoy leyendo La Reina Valera, así que quiero que me acompañes. Ahí si tienes tu Biblia, tu teléfono o simplemente nos estás escuchando. Y esto dice así: Al Dios del Sinaí y del santuario, al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como el lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios de su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste en el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza con sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre y de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, y en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparza a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. El que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. El Salmo 68 es un salmo de alabanza, glorificando a Dios como el Salvador de Israel.
En este salmo, David anima al pueblo a cantar salmos al nombre de Dios y a alegrarse delante de Él, como lo dice el versículo 4, porque es su Salvador, como lo dice el versículo 19. Como el Salvador de Israel, Dios demostró su poder llevando a la nación por el desierto a la tierra prometida, como lo podemos ver desde los versos 7 al 10 y del 19 al 27, e instalando su santuario en el monte de Sión, como lo leemos en los versículos 11 al 18 y 28 al 34. En todo momento Dios protegía a Israel cuidando de su pueblo cada día, como dice el versículo 19, y por eso es digno de ser alabado. Hay que recordar que los salmos son poemas que ocupan lenguaje figurado e imágenes verbales. En este salmo vemos varias referencias a la manera en que un rey, después de derrotar a otro, despoja de sus tesoros a ese rey, llevando el botín a su propio palacio. Así, el rey que ha salido victorioso subyugó al enemigo en muchas instancias, exigiendo que le llevara tributo cada año. David, el autor del Salmo 68, ocupa esta imagen en dos sentidos. Dios llevó a la nación de Israel desde el Sinaí a la tierra prometida, desposeyendo a las naciones de Canaán de su tierra y dándosela al pueblo de Israel. Dios, a través de David, también desposeyó la ciudad de Jerusalén de los jebuseos, como lo podemos ver en Primera de Crónicas 11 del 4 al 9, para instalarse en el monte de Sión como su habitación para siempre. En el Salmo 68 encontramos la vívida imagen de Dios dando dones a su pueblo por medio de las naciones derrotadas. Al ser una alabanza extensa, no vamos a examinar cada palabra del Salmo, sino que lo explicaremos en términos generales a través de su estructura. Primero vemos una estrofa de apertura que va de los versículos 1 al 6. Después vienen dos movimientos que dan ejemplo de la provisión y protección de Dios. El primero va del versículo 7 al 10 y el otro del 11 al 18. Dos estrofas que llaman a alabar a Dios, llaman a Israel a alabar a Dios. La primera va de los versículos 19 al 27 y la otra del 28 al 34. Y una frase de cierre alabando a Dios en el versículo 35. Los versículos 1 al 6 son la idea central de todo este salmo, que es el contraste entre el juicio de Dios y su compasión. La primera estrofa del Salmo 68 no es solo un saludo, es una declaración de guerra teológica y al mismo tiempo un refugio para el alma. David abre el Salmo con palabras que cualquier israelita reconocería de inmediato, evocando la oración que Moisés hacía cada vez que el arca del pacto se levantaba para marchar en el desierto, como lo podemos leer en Números 10:35. El versículo 1 truena con fuerza, leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Levántese Dios, sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Para entender la idea central, David utiliza dos metáforas sobre cómo el poder de Dios deshace el orgullo humano. En el versículo 2, la NBI nos dice: que los disipes como el humo, que se derritan ante él como la cera ante el fuego. El humo parece imponente, oscuro y denso, pero basta un soplo de viento para que desaparezca por completo. La cera parece sólida, dura y resistente, pero ante el calor del fuego se desintegra y pierde su forma. Así de frágil es la oposición humana frente a la majestad del Dios vivo. Los enemigos de Dios no tienen consistencia propia ante su presencia. Pero la genialidad de esta introducción radica en un contraste súper asombroso. El mismo Dios que se levanta como un guerrero temible para dispersar a los soberbios, se quita la armadura para convertirse en el protector de las personas más vulnerables. El texto da un giro del juicio a la ternura y eso lo podemos ver en los versículos 4 y 5. Estoy leyendo la Nueva Biblia de la América y dice: canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de Él. El Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios de su santa morada. Aquí quiero que notemos una paradoja. Aquel que cabalga por los desiertos, una imagen de poder cósmico y soberanía absoluta,
es el mismo que se inclina para defender a quienes la sociedad de la época ignoraba y desamparaba, que eran el huérfano y la viuda. En el antiguo Oriente Próximo, no tener padre ni esposo significaba perder todos tus derechos, estar expuesto a la opresión y a la miseria misma, y la miseria más absoluta. David nos está diciendo que el carácter de Dios se define por esta justicia protectora, que es como un atributo primordial de Él. Su santidad no lo aleja del dolor humano, al contrario. Su santa morada es el tribunal supremo donde los indefensos encuentran justicia. Para cerrar esta tesis, consideremos la precisión de la Biblia textual en su cuarta versión, que dice en el versículo 6, algo que resalta de forma magistral, este vuelco social. Elohim hace habitar a los solitarios en familia, saca a los cautivos a la prosperidad, pero a los rebeldes los hace habitar en tierra calcinada. La idea central del Salmo queda establecida. La historia se divide en dos grupos. Por un lado, los rebeldes, que terminan en la sequedad de su propio orgullo, y por el otro, los vulnerables, los desvalidos y los cautivos, quienes por la gracia de Dios son rescatados, provistos de una familia y conducidos a un hogar seguro. Por esta razón, el pueblo de Dios tiene el deber y el privilegio de alegrarse, cantar y exultar delante de Él. Ahora quiero llevarte al primer ejemplo de la provisión y protección de Israel, que es la conquista de la tierra prometida, y esto lo podemos leer en los versículos 7 al 10 de este Salmo. Para demostrar por qué Dios es digno de alabanza, David nos hace mirar hacia el pasado, específicamente a esa epopeya maravillosa del Éxodo y a la marcha por el desierto. El versículo 7 dice, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas: «Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto». Aquí vemos a Dios no como un espectador, sino como el gran capitán que le abre el camino del desierto a su pueblo. El desierto siempre ha sido un lugar de muerte, escasez y mucho peligro, pero la presencia de Dios lo transformó todo. El salmista describe cómo la tierra tembló y los cielos destilaron lluvia ante la presencia del Dios del Sinaí. No era una lluvia destructiva, para nada, sino una muestra poderosa de su gracia. El versículo 9, la NBI lo expresa de una forma súper hermosa. Tú, oh Dios, diste lluvias abundantes, reanimaste la heredad extenuada. Y es más, quiero añadir en el versículo 10 lo que dice la Biblia de Jerusalén. Aquí se ve un dato clave y muy muy importante. Tu grey encontró allí morada. En tu bondad, oh Dios, la preparaste para el pobre. La palabra grey nos evoca un rebaño, ¿cierto? Ya. Israel en el desierto era un rebaño indefenso, rodeado de lobos, pero el gran pastor preparó la tierra, no para los fuertes o los independientes, sino específicamente para el pobre. Dios no hereda su reino a los que se creen autosuficientes, sino a los que reconocen su total dependencia de Él y la soberanía de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Imaginen este contraste: un pueblo esclavo, cansado y sin recursos, marchando por una tierra hostil. Pero el Dios soberano, en su bondad, preparó un lugar para los pobres y los sació, los llenó, los hartó. Esto nos enseña que el poder de Dios no solo se manifiesta en juicios imponentes, sino en su delicadeza para proveer el sustento diario a los que no tienen nada. Después, los versículos 11 al 18 nos muestran este segundo ejemplo de provisión y protección de Dios, que está centrado fundamentalmente en la adquisición del monte Sión. Pasando del desierto a la conquista, David utiliza la imagen de una victoria militar absoluta. El relato da un vuelco. Ya no es un Israel huyendo, es Dios marchando contra los reyes de Canaán. El versículo 12 de la Biblia de Jerusalén relata con mucha viveza: los reyes de las tropas huyen, y la belleza de la casa reparte el botín.
La victoria es tan rotunda que incluso las mujeres se quedaron en el hogar participando de esta repartición de las riquezas del enemigo derrotado. El punto cumbre de esta sección es la elección del lugar de su morada. El salmista personifica las otras montañas como el majestuoso monte de Basán y las muestra mirando con envidia al humilde monte Sión. El monte Sión no es tan alto. Para los que están en Santiago de Chile, el monte Sión sería apenas un poquito más alto que el Cerro Santa Lucía, para los que conocen Santiago de Chile. Y todos los demás montes lo miran con envidia. Las grandes cordilleras del mundo pueden parecer más imponentes, pero Dios eligió a Sión, a Jerusalén, para establecer ahí su santuario. Aquí la Biblia textual en su cuarta versión, en el versículo 18, nos arroja una luz exegética crucial para la transición que haremos más adelante hacia el Nuevo Testamento. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones de entre los hombres e incluso de los rebeldes para que Yah Elohim habite ahí. Dios asciende a su trono en Sion como el rey victorioso que ha subyugado a sus enemigos. La NBI en el versículo 18 complementa: recibiste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer allí tu morada, oh Señor Dios. Piensen en la ironía profética de este versículo. Dios no solo recibe regalos de sus amigos, sino que extrae tributos e instrumentos de alabanza entre aquellos que antes eran sus enemigos. Toda rebelión humana termina sirviendo de una u otra forma al establecimiento y la gloria del trono de Dios en su santo monte, traduciéndose en bendición y estabilidad para su propio pueblo. Los versículos 19 al 27 hacen este primer llamamiento a alabar a Dios. Habiendo repasado la historia, David estalla en un llamamiento directo a la adoración en el presente. El versículo 19 marca el centro de este reclamo. Dice la NBI: bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación, que cada día sobrelleva nuestras cargas. Dios no es un rey que esté lejos, que solo se acuerda de su pueblo en las grandes batallas de la historia. No. Es el Dios del día a día, el que sostiene nuestro caminar humano y nos libra de la muerte, como lo dice muy bien el versículo 20. A continuación, el salmista nos invita a contemplar algo que se llama procesión litúrgica, que es aquellos acontecimientos que van pasando de forma secuencial, de forma solemne, para que nosotros los podamos admirar. Es una fiesta solemne de victoria que entra al santuario. Los versículos 24 y 25 en la Biblia de Jerusalén describen la escena. Se ven tus procesiones, oh Dios, las procesiones de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, las doncellas en medio tocando el tamboril. Mira qué linda escena de fiesta, de regocijo absoluto. Es un cuadro de una unidad nacional donde participan todas las tribus. El versículo 27 en la Nueva Biblia de las Américas detalla muy bien esto. Allí va Benjamín, el más joven, el que los dirige, los jefes de Judá con su grupo, los jefes de Zabulón, los jefes de Neftalí. La Reina Valera ocupa la palabra príncipes para nombrar también los jefes o líderes de las tribus. Y detengámonos aquí un poquito, un segundo. Benjamín era la tribu más pequeña, casi exterminada en la época de los jueces. Y Judá era la tribu real y también una de las que tenían mayor territorio, la más grande. Zabulón y Neftalí representaban las fronteras lejanas del norte. Al ponerlos a marchar juntos, David nos muestra que en la presencia de Dios, las diferencias de tamaño, de estatus o de geografía desaparecen por completo. La alabanza del pueblo de Dios requiere una profunda unidad comunitaria. Todo el pueblo, sin importar su peso político o su ubicación, se une en una sola voz para reconocer que el Dios que habita en Sion es su único libertador. Y aquí es donde los versículos 28 al 34 hacen este segundo llamamiento para alabar a Dios. Este llamado final a la alabanza rompe las fronteras de Israel y se vuelve universal. Dios ya demostró su poder en el desierto, en la conquista y en el santuario.
Por lo tanto, las naciones de la tierra deben reconocer su soberanía plena. David pide a Dios que despliegue su poder una vez más para que los imperios de la época se rindan ante él. En el versículo 29, la Nueva Biblia de las Américas anticipa este reconocimiento. Por tu causa, dice, de tu templo o en Jerusalén te traerán presente los reyes. En la Reina Valera habla de dones, esos son regalos. E incluso las potencias históricamente enemigas, como Etiopía, como Egipto, son descritas aquí rindiéndose de forma voluntaria y trayendo riquezas como lo expresa el versículo 31. La sección cierra con una invitación majestuosa a toda la creación. El versículo 32 dice, estoy citando la NBI, canten a Dios, reinos de la tierra, canten salmos al Señor. Ya no se trata solo de las 12 tribus de Israel en el monte Sión. Ahora son todos los reinos del mundo los que deben postrarse ante aquel que cabalga por los cielos antiquísimos, como dice el versículo 33, y cuya fortaleza está en los cielos. Miren cómo describe la Biblia de Jerusalén los versículos 34 y la primera parte del versículo 35. Reconoced el poder de Dios sobre Israel, su majestad y su poder en las nubes. Temible es Dios desde su santuario. Este segundo llamamiento no es una sugerencia a las naciones, es un mandato cósmico. Los reinos de la tierra, con todos sus ejércitos, son llamados a reconocer que el verdadero poder no reside en los imperios levantados por manos humanas, sino en aquel que sostiene a Israel. La verdadera fortaleza le pertenece a Dios, aunque a los hombres les cuesta reconocerlo. Para ir terminando, el versículo 35 nos habla de este Dios que comparte su fuerza. Aquí llegamos al final de este recorrido majestuoso, por llamarlo así. Hemos visto a Dios cabalgar por los desiertos desbaratando a sus enemigos como el humo y la cera. Lo hemos visto proveer lluvia para su heredad cansada y elegir el monte Sión como su trono eterno. Hemos escuchado el canto de las tribus unidas y el llamado a que los reinos de la tierra arrojen sus coronas delante de él. ¿Cómo cierra David este canto tan majestuoso, tan monumental? Lo hace reconociendo el impacto directo de la presencia de Dios en la vida de los suyos. El cierre del versículo 35 nos ofrece el broche de oro. Y aquí quiero presentarles la tremenda contundencia que nos presenta la Biblia textual en su cuarta versión. El Dios de Israel, Él es quien da fuerza y vigor al pueblo. Bendito sea Elohim, bendito sea el Señor, como dicen también las otras versiones. Quiero que ustedes noten algo extraordinario para ir cerrando. El Dios soberano, cuya majestad hace temblar las nubes, no retiene su poder de forma egoísta. El Salmo no termina diciendo simplemente que Dios es fuerte, sino que termina proclamando que Dios da fuerza y vigor a su pueblo. El Dios del Salmo 68 despliega su gloria en la historia para que los desvalidos, los huérfanos, las viudas y su pueblo dejen de ser débiles. Su santuario no es un monumento al aislamiento divino como se puede percibir en Grecia o en Roma, que los dioses estaban lejos viviendo en su monte. No. Él es la fuente de poder para todos los que están cansados y trabajados. Por lo tanto, nuestra respuesta no puede ser la apatía. La frase con la que podríamos resumir el corazón del Salmo 68 debe resonar en nuestras mentes con un peso eterno y debe sonar así: Dios, te alabamos porque tu soberanía y tu poder absoluto están comprometidos a favor de nuestra protección y provisión cada día. No adoramos un Dios que está lejos, que solo hizo milagros en el pasado. Adoramos al Dios vivo que hoy, en este mismo instante, en este momento que tú estás viendo este video o escuchándolo por ahí, sigue sobrellevando
nuestras cargas y otorgando poder a los que están cansados y trabajados. ¿Cómo podríamos entonces aplicar el tema principal de este salmo en nuestras vidas? En primer lugar, debemos alabar a Dios por su protección y provisión. Aunque no somos judíos, nosotros también hemos experimentado el cuidado de Dios en el pasado. Debemos recordar estos momentos y repasarlos en familia y en la iglesia, testificando de la soberanía y bondad de Dios, recordándonos que sigamos confiando en nuestro Dios. Tal vez el apóstol Pablo meditaba en el Salmo 68 cuando se puso a enumerar todas las bendiciones espirituales que disfrutamos en Cristo y que podemos apreciar tan bellamente en aquel cántico de Efesios 1. Quizás estaba reflexionando en el Salmo 68:19 cuando dice: bendito el Señor cada día, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Pablo empezó a escribir de nuestra salvación. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso sale en Efesios 1:3. Lo propongo porque algunos capítulos después en la carta, como en Efesios 4:8, Pablo cita directamente el Salmo 68:18, donde habla del Señor derrotando a sus enemigos y repartiendo los tesoros a su propio pueblo. En este caso es Jesucristo ascendiendo a la diestra del Padre después de su resurrección como el victorioso sobre la muerte y obviamente habiendo también derrotado al diablo. Y Pablo nos recuerda que Jesucristo también le repartió dones a su pueblo. En este caso los dones no son de un uso egoísta por nosotros, sino que son para la edificación de su iglesia, como dice Efesios 4:11. Son los apóstoles que dirigían la iglesia como los representantes de Jesús mismos, los profetas que iban a conocer la nueva revelación de Dios que formó el fundamento de la iglesia, como lo leemos en Efesios 2:20 y en Efesios 3:5. Los evangelistas que llevaban las buenas noticias del evangelio a los que nunca la habían escuchado, y los pastores y maestros que alimentan y enseñan a la iglesia semana tras semana para que crezca hasta la semejanza de Cristo, tal como lo leemos en Efesios 4 del 13 al 16. Queridos amigos, Jesucristo nos ha provisto de todo lo que necesitamos para obedecer y glorificarle. Disfrutamos de millones y millones de bendiciones espirituales en Él. Nuestra vida debiera ser para alabar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su salvación y provisión cada día. Ahí donde estás, quiero que me acompañes a orar. ¿Te parece bien si oramos? Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir el Salmo 68 y de entender cómo tú, a través de las eras, a través de los tiempos, nos has mostrado que en ti podemos confiar y que en ti obtenemos provisión. El Salmo 68 nos muestra que si en el pasado tú pudiste destruir a grandes imperios y darles grandes dones al pueblo, cuánto más nosotros que hemos recibido en Cristo aquella victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias, Padre, por tu infinita provisión, por la despensa, por el trabajo, por todo lo que tú nos das a mano llena y que a veces no valoramos simplemente porque no entendemos esto. Señor amado, que este salmo se haga carne en nuestros corazones,
que podamos llevarlo por práctica y que podamos también enseñarlo y compartirlo con los demás para que vean lo maravilloso que eres, lo bondadoso que eres y por sobre todas las cosas, lo poderoso que eres. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Te agradezco este tiempo que nos has entregado. Recuerda suscribirnos. Ahí en la campanita, suscríbete, acompáñanos siempre, pon ahí para que siempre te esté avisando cuando suba un video nuevo. Y recuerda, estamos aquí para ti siempre, déjanos tu comentario, estamos aquí para leerte. Mi nombre es Exe Montenegro, que el Señor te bendiga.